Buenos días, familia. ¿Cómo estamos? Bendecidos. Después de cantar las alabanzas al Señor, tiene que estar uno feliz, contento. Acostumbrado a muchas cosas que no volvemos a hacer, pero vamos, que no pasa nada. ¿Cuánta gente cree que tiene fuerza? ¿Sí? ¿Y qué tal si damos un grito de júbilo? Sí, sonó más o menos bueno. Yo digo un grito de júbilo que llegue al cielo, que le diga al Señor que estamos felices de estar reunidos como cuerpo, como familia, para bendecirnos los unos a los otros a través del Espíritu Santo que cada uno de nosotros poseemos. ¿Qué tal si con esa verdad ahora sí damos un grito de júbilo? Gloria a ti, Padre. Gloria a ti, Padre. Que el mundo reconozca que aquí hay una familia reunida. Una familia reunida. Yo vengo hace días amagando, porque de vez en cuando es bueno hacer gambetas. Y vengo hace algunos días amagando con respecto al tema que venimos tratando, a la palabra que Dios viene dándonos ya hace algún tiempo. Pero hace 8 días sucedió algo interesante. Y es que la palabra que soltamos, conversando con algunos, salieron altamente edificados y entendieron perfectamente todo aquello que hablamos acerca de las diferencias de la medida que el mundo nos da y la regla que Dios ha puesto en nosotros por medida. Pero otras personas de alguna manera salieron confrontadas con respecto a lo que es el funcionamiento y el mecanismo de su propia razón, de su propia conciencia, de su propia lógica, de lo que tenemos en nuestra mente. Y la pregunta para algunos es, entonces, finalmente, ¿qué? ¿Dependemos de nuestra razón o no dependemos de nuestra razón? ¿Funcionamos con nuestra razón o no funcionamos con nuestra razón? Si he hecho cosas en el camino, ¿por qué no se me dieron? Si de alguna manera las hice sujeto a una medida que Dios me dio. Piensa el mundo, piensa la gente. Pero es muy importante que entendamos nosotros que estábamos hablando y estábamos intentando llegar a ese conocimiento de qué posición tiene nuestra razón en nuestra vida y qué tanto dependemos nosotros de nuestra razón humana. Pero déjeme decirle una cosa, iglesia, no se trata de renunciar a nuestra razón, desde ningún punto de vista. Se trata de entender que ningún hijo de Dios es gobernado por la razón natural. Escuche bien esto, ningún hijo de Dios puede ser gobernado por la razón, sino por la mente superior de Cristo. Ahí hay una diferencia, ahí tenemos que llegar a comprender. Claro que no se trata de renunciar a nuestra razón, sino de entender dónde está puesto el gobierno, dónde tiene que estar nuestro gobierno. Entonces no somos gobernados por la razón, sino por la mente superior de Cristo. Dios no nos aparta de la razón, nos da gobierno sobre eso. Y es lo que nos enseña el apóstol Pablo. Porque la razón nos la entrega el Espíritu de Dios a nosotros, para que nosotros hagamos un uso correcto. Entonces el Señor no nos aparta de la razón. No, nos da gobierno sobre esas cosas. Pero para poder entender esto, es completamente necesario entender las diferencias que existen entre nuestra razón natural y la mente superior de Cristo. ¿Cuáles son las diferencias y cómo voy a manejarlo partiendo de ese entendimiento? Y el apóstol Pablo nos regala un texto muy interesante en su primera carta a los Corintios, y seguimos con los Corintios, capítulo 2, versículo 16. Y dice la Biblia, porque ¿quién conoció la mente? Interesante, que nos pone ahí la palabra mente. Podría decir quién conoció el Espíritu. ¿Sí o no? Porque está hablando del Señor. Sería lo más lógico que dijera, pero ¿quién conoció el Espíritu de Dios? Dice, no, la mente del Señor. Y luego dice, ¿quién la instruirá? Mas nosotros tenemos, diga conmigo, tenemos. Hoy vamos a decir tenemos 100 veces. Empiece a contar. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y no es que no vamos a darle fin al tema que venimos tratando hace unos meses, sino que finalmente los temas no terminan. La palabra de Dios es eterna, es infinita.
y va conectando un tema con el otro. Más bien se nos abre un abanico para nosotros poder profundizar y entender perfectamente de qué se trata la mente de Cristo. Y las cartas de Pablo a los Corintios nos acercan a nosotros a la certeza de que si caminamos conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, número uno, no nos vamos a gloriar desmedidamente, que es lo que hacemos con frecuencia. Gloriarnos por todo, gloriarnos por nuestra inteligencia, gloriarnos por nuestros logros, gloriarnos por nuestro trabajo, gloriarnos por nuestras capacidades, gloriarnos por los éxitos de nuestros hijos, gloriarnos y gloriarnos y gloriarnos. Entonces, número uno, cuando entendemos nosotros esa regla, es decir, esa regla que Dios nos ha dado por metrón, ese canón que Dios nos ha dado por metrón, entonces, número uno, partiendo de ahí, vamos a entender que no se trata de gloriarnos a nosotros mismos, sino que le vamos a dar la gloria a Dios en todo. Diga conmigo, en todo. Le vamos a dar la gloria a Dios en todo. Pero número dos, vamos a andar de acuerdo a la voluntad de Dios que se manifiesta a través de ¿qué? De la mente de Cristo. Diga la mente. A través de la mente de Cristo. Y ojo, esto de alguna manera confronta la posición del hombre natural que depende de su propio razonamiento. Y razonamiento que de una u otra forma se sostiene sobre las fortalezas que se han levantado en nuestras vidas en el mismo desarrollo, en nuestro mismo desarrollo social, en nuestro mismo desarrollo cultural, en nuestro desarrollo académico, familiar, religioso, en toda nuestra vida. Pero entonces ahí entendemos que se va a confrontar esas dos posiciones. Es decir, la posición de la mente natural en nosotros con el poder sobrenatural de la mente de Cristo. Ahora, la pregunta es entonces, ¿cómo vamos a liberar esa confrontación? ¿Cómo vamos a dar ese paso? Porque hay una confrontación. De hecho, algunos se preguntan, ¿y entonces qué hago si tengo una mente prodigiosa? Y usted me está hablando de otra cosa. Hay una confrontación, una lucha entre el viejo hombre y el nuevo hombre, entre la vieja naturaleza y nuestra nueva vida en Cristo. ¿Cómo vamos a liberar esa confrontación? Entonces, a partir de Cristo, es decir, a partir de la llegada de Cristo a nosotros, a partir de esa resurrección que viene a nuestras vidas, Dios nos dota de herramientas maravillosas, como las armas de nuestra milicia, que son poderosas en Dios, ¿para qué? Ya lo hemos leído, lo dice 2 Corintios 10:4, que es el texto que venimos estudiando, porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Carnales. Bueno, vamos a ver, si no son carnales, entonces son ¿qué? Espirituales. Ojo, vamos encadenando conceptos. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Es decir, son poderosas en Dios para la destrucción de todos aquellos conceptos copiados en nuestra mente. Copiados, iglesia, ¿de qué? De comportamientos que vivimos. De comportamientos que vimos de nuestros padres, de comportamientos que vimos de nuestros abuelos, de comportamientos que vimos de nuestros tíos, de nuestros vecinos, de nuestros hermanos mayores, comportamientos que de alguna manera sellaron de nosotros y levantaron fortalezas que hoy en día nos hacen daño, cuando no las identificamos, cuando no sabemos qué hacer con ellas. Por eso el poder de esta palabra, iglesia. Y son fortalezas que se han levantado, queramos o no queramos, en oposición a Cristo. Claro. Cualquier tipo de fortaleza se han levantado en oposición a Cristo. Y principalmente el orgullo por nuestra sabiduría. Escúcheme, nuestra sabiduría fundamentada en nuestro propio razonamiento, y lo que ha hecho es dañar, limitar y no permitirnos avanzar hacia el propósito. Nos frena porque estamos pegados de nuestros propios conceptos, de nuestras propias necesidades, de nuestros propios deseos, de nuestros propios sueños. Entonces no nos dejan avanzar. Por eso se llama fortaleza. No nos deja avanzar hacia todo aquello que Dios ha planeado para ti. Y lo tiene escrito desde antes de la fundación del mundo. Lo tiene escrito. Pero eso no nos deja avanzar, familia. Es decir, le estoy diciendo que hay pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y hay otros que se levantan a favor. Sí. Ojo, hay pensamientos que se levantan en contra del conocimiento de Cristo y hay otros que se levantan a favor. La pregunta sería, ¿de dónde proviene cada uno de ellos? Realmente, ¿de dónde proviene? Así que vamos a 2 Corintios capítulo 10, el versículo que sigue dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra. ¿De dónde proviene? Del mundo. Argumentos de los hombres, argumentos de la gente, argumentos de la filosofía, argumentos de la cultura humana.
argumentos de la religión que se levanta en contra del conocimiento de Dios que proviene de Dios. Ahí ya sabemos de dónde proviene cada uno, del conocimiento de Dios, y llevándolo, escuche bien, y llevando cautivo todo. ¿Todo qué? ¿Todo qué? Diga conmigo, todo. No, lo que pienso en la iglesia, no, todo. Diga conmigo, todo. Ah, bueno, por un momento piense en lo que usted piensa en su trabajo, en lo que piensa en su casa, en lo que piensa en su estudio, en lo que piensa en el coche, en lo que piensa en cada área de su vida. Aquí dice todo, diga conmigo, todo. Pensamiento a la obediencia en Cristo. Por lo tanto, familia, las armas de nuestra milicia también son poderosas en Dios para sujetar todo pensamiento ¿a qué? A la voluntad. Ojo con esto. Lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos que sujetar todo, diga conmigo, todo pensamiento a la voluntad de Dios. Y eso nos cuesta. Ahí es donde está la lucha. Hay una lucha interna en nosotros porque nos cuesta sujetar todo pensamiento. ¿Cuántas cosas no pasan por nuestra mente? ¿Aló? ¿Cuántas cosas no pasan por nuestra mente? Pasan unas que nosotros nos avergonzamos de estar pensándolas. ¿Cuántos dicen amén? Ay, ¿solo yo? ¿Solo yo? ¿Cuántos dicen amén? Nos avergonzamos de cosas que hacemos. No nos vamos a avergonzar de cosas que pensamos. Pero la Biblia nos está diciendo que tenemos que llevar todo pensamiento a sujetarlo a la voluntad de Dios. Entonces, desde ningún punto de vista, el apóstol Pablo está condenando el razonamiento humano. No, lo que está haciendo el apóstol Pablo es advertirnos que nosotros no podemos dejar que nuestra razón, que nuestro intelecto, que nuestra inteligencia humana desafíen el pensamiento y la grandeza de la mente de Cristo. Y eso es lo que generalmente hace el que es muy inteligente, el que es muy sabio, el que está muy preparado, el que ha conseguido muchas cosas, el que se cree el chacho, el que está en la plataforma de la familia, de los compañeros y de todo eso. ¿Qué hacemos? Sin querer a veces, sin darnos cuenta de lo que estamos haciendo, estamos desafiando la grandeza del pensamiento de Cristo y poniéndole en tela de juicio con respecto a nuestro propio razonamiento. Yo lo decía hace 8 días, ¿por qué? Porque la razón humana radica ¿en qué? En la comprensión. Ahí está, radica en la comprensión. Pero escúcheme, las cosas de Dios no las puede comprender el hombre. Las cosas de Dios no las comprende la razón natural, se comprenden única y exclusivamente por medio de la fe. Ya está. Hasta aquí me copian. ¿Cuánto me copian? Se comprenden solamente por medio de la fe. ¿Y la fe en qué radica? En una creencia sustentada por lo ilógico. Sí, claro, suena muy fuerte, pero es la verdad. Porque lo que nosotros creemos por fe para el mundo es ¿qué? Ilógico, es locura. Entonces es sustentada por lo ilógico. Y lo que es ilógico para la razón humana es posible para Dios. Lo que es ilógico para la razón humana es natural en el reino de los cielos. Lo que es ilógico para nosotros es completamente natural en el reino de Dios. Por eso es que yo tengo la plena libertad de trascender a la fe. ¿Cuántos aquí quieren trascender a la fe? ¿Cuántos saben que somos una generación de fe? Pues usted tiene la libertad. Así que aquí el tema no es el Señor ni soy yo, el problema es suyo. Yo tengo la libertad de trascender a la fe o dejarme gobernar por los pensamientos que el mundo me impone, que la sociedad me impone, que mis hijos me imponen, que personas que conocemos nos imponen y muchos que no conocemos nos imponen, o trasciendo la fe. Mire, familia, una de las mayores bendiciones que nosotros tenemos es que Dios nos ha dado la capacidad no solamente de elegir, sino de administrar nuestros pensamientos. El tema es que no lo hacemos. Una de las grandes bendiciones que tenemos, usted y yo, Dios nos ha dado la posibilidad de elegir y de administrar lo que pensamos. Lo que le estoy diciendo es que la voluntad del hombre también tiene la capacidad de escoger, de preferir qué quiere pensar. La voluntad del hombre tiene esa capacidad. ¿En qué realmente yo quiero pensar? Escuche, la mente del hombre es una entidad en el cerebro que obedece a la voluntad. Algunos creen que es al contrario. Pero escuche bien. Y esto es muy importante entenderlo. La mente del hombre es una entidad que está en el cerebro.
y que de alguna manera obedece a nuestra voluntad. Y cuando el hombre tiene voluntad para lo malo, por ende, por efecto natural, la mente va a seguir el mismo camino. A veces no nos damos cuenta, pero cuando la voluntad de uno tiene ese don para lo malo, ese talento, para ese gustico, para las cosas que no agradan a Dios, la mente se va a ir por el mismo camino. Entonces la mente, ¿qué hace? Piensa, expone, dice, habla, argumenta, manifiesta todo lo que es contrario a la mente de Cristo. Eso hace, familia. Por eso es que el apóstol Pablo dice de los romanos. Miren lo que dice Pablo de los romanos. Romanos 1:28. Esta gente rápida. Tremendo. Muy bien. Y como ellos, miren lo que dice Pablo de los romanos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó ¿a qué? O sea que ellos en su voluntad, ellos en su voluntad no aprobaron. No queremos saber nada del Dios del que usted nos habla. Vete de aquí. Vete a Jerusalén. No te queremos en Roma. No aprobamos. Entonces dice la Biblia que como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, entonces Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Interesante porque cuando leemos el contexto nos muestra que los romanos estaban entregados a la lujuria. Los romanos estaban entregados a la lascivia, al pecado, al desorden, a la anarquía. Los romanos estaban entregados a todo lo malo. Es decir, ellos no querían saber nada de Dios. Yo no sé si usted se acuerda de algo con esto, pero lo hemos visto en nuestro contexto familiar, en nuestro contexto de amigos y en una cantidad de situaciones. Y los romanos no querían saber nada de Dios. Es decir, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios ni en sus argumentos, ni en su comportamiento. Ni en sus argumentos, ni en su comportamiento. Por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Déjeme ese texto ahí. Este texto es importante porque este texto nos muestra a nosotros, por ejemplo, por qué el ateísmo y el evolucionismo, que son derivados del razonamiento humano. Estoy hablando del ateísmo, de eso nos hablan mucho, de la evolución, nos hablan mucho. ¿Por qué esas cosas son tan atractivas para la mente del hombre? Ojo. ¿Por qué son tan atractivas para la mente del hombre? No es en términos intelectuales que tenemos que hablar, sino en términos de la voluntad. Porque el hombre simplemente no quiere reconocer a Dios. Porque el hombre simplemente no le apetece reconocer el poder de Dios sobre el de él. Porque el hombre simplemente no quiere reconocer la grandeza de Dios sobre lo que el hombre es capaz de lograr. Entonces el tema no es del intelecto, es de la voluntad. El hombre no reconoce a Dios. Y no porque la evolución de alguna manera presente una evidencia tan fuerte y tan poderosa que los hombres se vean obligados a aceptarla. No, es simplemente porque el incrédulo necesita desesperadamente encontrar una explicación lógica a los orígenes de la creación para poder eliminar a Dios de la ecuación. ¿Estamos entendiendo esto? Esto es brutal entenderlo. Y eso es lo que pasa con la mente del hombre racional. Y escúcheme, nosotros hemos estado ahí. Usted que me escucha y yo, hemos estado ahí. Y por eso nosotros ponemos limitaciones a la grandeza de lo que Dios quiere entregarnos. Familia. Por eso es que cuando en su voluntad la gente decide sacar a Dios de su vida, entonces ¿qué pasa? Terminan con una mente reprobada, con una mente oscurecida, entenebrecida, esclava de su propia razón y del pecado. Porque su propia razón, por ende, los lleva a eso, a hacer lo contrario a lo que Dios quiere. Y usted y yo sabemos que hay mucha gente que maldice al Señor, reniega del Señor, habla mal del Señor, y lo hacen sin ningún temor. ¿Por qué? Porque lo que tienen en su mente fluye de la medida que el mundo le proporciona, y no de la regla que Dios nos ha entregado por medida. Es decir, del canon que Dios nos ha entregado por metrón. Fluye de otra. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo? Esto es muy importante entenderlo porque nos va a ubicar a nosotros en nuestra posición real con respecto a la lucha que hay dentro de nosotros entre nuestra razón natural y la mente superior de Cristo, iglesia. Entonces, ¿qué hace? ¿Qué hace el mundo con esto? Lo que hace es influir nuestra voluntad. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el mundo siempre está introduciendo en nuestra mente una cantidad de cosas. Todos los días. Usted sale de aquí y empieza a recibir información.
Usted se va a Carrefour y recibe información. Usted enciende el radio del coche y usted recibe información. Usted enciende la tele y recibe información. Usted habla con su suegra, con su suegro, con su tía, con su amiga, con su hija, con su vecino, con su marido, con su mujer, y usted recibe información. Entonces el mundo constantemente está introduciendo pensamientos, está introduciendo ideas, argumentos en nuestra mente, intentando ¿qué? Manipular nuestra voluntad. Eso es lo que hace el mundo, intentar manipular la voluntad. Por eso es que yo tengo que aprender que absolutamente nada de lo que caiga en mi mente me puede manipular. Yo tengo la libertad de pensar o no pensar en lo que caiga en mi mente. A mi mente todos los días caen cosas. De un lado, del otro, del otro, del otro, del otro. Constantemente caen cosas a mi mente. Pero yo no tengo que pensar en todo lo que caiga en mi mente. Y ahí es donde se presenta una batalla tremenda entre la mente y la voluntad. Una batalla interna en nosotros. No la detectamos, hoy la estamos aprendiendo. Hay muchas cosas que suceden en usted y usted no sabe lo que está pasando. Y Pablo dice, Señor, ¿por qué hago lo que no quiero? Y hay una lucha interna. ¿Entre qué? Entre la mente y la voluntad. ¿Qué dice Proverbios 23:7? Lo dice claro. Porque ¿cuál es su pensamiento? En su corazón, tal es él. Ojo con esto. ¿Cuál es su pensamiento en su corazón? Tal es él. Y esto muestra cómo de alguna manera Dios se preocupa por el ser interior, por lo que hay en nuestro corazón. Lo está diciendo el Señor. Porque, ojo, finalmente la manera en que pensamos determina lo que somos. Finalmente la manera en que pensamos determina cómo vivimos, cómo hablamos, cómo nos comunicamos, qué es lo que impartimos, qué es lo que enseñamos, qué es lo que mostramos al mundo. Iglesia, por eso nosotros tenemos que pensar acerca de lo que pensamos. Usted nunca piensa en lo que piensa. Es hora de que usted empiece a pensar realmente en qué piensa usted y cómo lo piensa. Y cuando nosotros entramos en esta dinámica, cuando entendemos esto y entramos en esta dinámica, entonces ahí empezamos a aprender a llevar todo pensamiento que cautivo a la obediencia. Mire, cuando yo aprendo a pensar en lo que pienso, entonces voy a tener el poder de llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia en Cristo. ¿Aló? ¿Cuántos están entendiendo? Digan amén. Yo quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos están entendiendo esto? En el nombre de Cristo Jesús. Ahí Dios le está diciendo a usted, por eso yo digo, usted es gobernante. Ah, no, entonces llego yo a la casa. Como yo soy un gobernante del reino, todos para la habitación castigados. No, aquí no se trata de eso. Dios nos está mandando a gobernar primero sobre nosotros mismos y nos está diciendo, usted tiene que empezar a elegir y administrar sus pensamientos. ¿En qué piensa? ¿Cómo usted de alguna manera gestiona todo lo que está entrando a su vida? Porque usted escucha y escucha y escucha y escucha y escucha. ¿Cómo lo procesa? ¿Cómo lo procesa? Tenemos que pensar que lo que nosotros pensamos o edifica o destruye. ¿Para qué, iglesia? Para nosotros poder vivir esa vida que Cristo ganó para nosotros en la cruz. No hay otra forma. Para nosotros poder disfrutar de las maravillas de lo que Él ganó con su muerte, de cruz, sepultura y resurrección. Para ti, para ti, para ti, para todos nosotros. Para nosotros poder disfrutar de esas cosas grandes que Dios tiene planeadas para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Es decir, familia, para nosotros poder empezar a vivir una vida en paz con Dios, una vida en paz ¿con quién? Con nosotros mismos y con el prójimo. Para nosotros poder empezar a vivir una vida en paz con nuestras familias, con nuestras parejas, con nuestros amigos, con la gente que amamos y con la que no amamos, iglesia. Para tener una vida de gozo y llegar a hacer realmente lo que Dios se dispuso, crear, diseñar y enviar para cada uno de nosotros. No hay otra forma, familia. Y todo esto está contenido ¿en qué? En la mente superior del Cristo que recibimos. Oh, que es que yo estoy diciendo algo tremendo. ¡Wow! ¡Qué lenguaje está diciendo el pastor! Yo nomás sé que eso ya está en usted. Le estoy hablando del Cristo que recibimos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se lo creen? Del Cristo que recibimos. No sé, el texto con el que comenzamos dice, 1 Corintios 2:16. El texto dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La pregunta aquí sería, ok, fantástico.
estoy entendiendo, pero explíqueme una cosa. ¿Qué significa tener la mente de Cristo? Porque tenemos mente, porque pensamos, pero realmente ¿qué significa? ¿Qué significa a la luz de la palabra tener la mente de Cristo? Déjeme decirle que la mente no es el cerebro. La mente no es nuestra masa encefálica. La mente no es algo físico. Escuche bien esto porque de aquí en adelante algo importante. La mente es el pensamiento. La mente es nuestro pensamiento. Por lo tanto, cuando hablamos de la mente de Cristo, hablamos del pensamiento de ¿quién? De Dios, ¿verdad? ¿Cuántos dicen amén? Escuche bien, cuando hablamos de la mente de Cristo, estamos hablando del pensamiento de Dios. Por lo tanto, si no es algo físico, ¿es algo qué? Espiritual. Y si es algo espiritual, entonces la mente de Cristo, familia, es el mismo Espíritu Santo. Lo voy a repetir. Cuando yo entiendo que esto no es algo físico, porque la mente y el pensamiento es lo mismo, y no es algo físico, no se trata del cerebro, no se trata del cráneo, la cabeza, la masa encefálica, no, es una entidad que está ahí, que ha puesto Dios ahí, que nos da capacidades. Entonces no estamos hablando de nada carnal, estamos hablando de algo espiritual. Por lo tanto, si hablamos de la mente de Dios, es algo espiritual, entonces estamos hablando del pensamiento de Dios. Y si no es físico, sino que es espiritual, entonces estamos hablando que la mente de Cristo es el mismo espíritu. La mente de Cristo es el Espíritu Santo. Lo voy a repetir, nunca se le olvide, son sinónimos. La mente de Cristo es el Espíritu Santo. Para los que no lo sabían, apúntelo ahí, iglesia. Exactamente por eso es que Dios le proporciona al creyente su espíritu. Uy, lo voy a repetir, porque es que usted tiene mente desde que nació, pero hacía falta la mente de Cristo. Entonces Dios le proporciona su espíritu. ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? ¿Cuántos saben que el Espíritu Santo mora en nosotros? Entonces Dios nos proporciona el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque nosotros siempre estamos en una constante batalla mental. ¿O no? Que si amo, que si no amo. Que si deseo, que si no deseo. Que si hago, que si no hago. Que si camino, que si no camino. Que si voy, que si no voy. Que si creo, que si no creo. Que si soy, que si no soy. Hay una constante batalla en nosotros por el conocimiento. Una constante batalla en nosotros por descubrir quiénes somos. El por qué, el para qué, el cuándo. Siempre estamos pensando porque hay una batalla mental que nos lleva a nosotros a un conflicto mental. Esa batalla mental es espiritual. No es física, es espiritual. Es decir, no es contra carne y sangre. Como dice la Biblia, acontece en el ámbito espiritual, o sea, en la mente. Acontece en el ámbito espiritual, o sea, en nuestra mente. Y para librar esa batalla, Dios nos da su, dígalo fuerte, su. Entonces ahora sabe por qué usted tiene el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién está ganando la batalla? Porque usted tiene algo poderoso en usted. Para librar esa batalla, Dios nos da su Espíritu. Pastor, explíqueme eso. Pues vaya conmigo a 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Como yo no tengo la capacidad de explicárselo, vamos a permitir que sea Dios el que nos lo explique. ¿Con qué se come eso? ¿Con sancocho? No. Eso se come con lo siguiente. Vaya conmigo, 1 Corintios, capítulo 2, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. Miren lo que dice la Biblia. No hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que seamos más espirituales. No dice eso, ¿verdad? Para que seamos más evangélicos. Tampoco dice eso. Para que seamos más santurrones. Tampoco dice eso. ¿Qué dice? ¿Para que qué? ¿Para qué? Y eso tiene que ver con ¿Alguien está entendiendo esta palabra hoy? El Señor nos ha dado su espíritu para que sepamos. Y eso tiene que ver con algo que hay aquí. Para que sepamos lo que Dios nos ha... Eso es interesante, familia. Es decir, si yo no tengo el espíritu, mi mente no va a poder procesar las cosas de Dios. Por eso es que cuando yo empiezo a razonar mucho, pero estoy razonando de acuerdo a la medida que el mundo me ha impuesto, estoy por fuera del metrón. Quiera o no quiera. Sepa lo que sepa y haga lo que haga. Está por fuera del metrón.
No está conforme a la regla que Dios le ha entregado por medida, sino que está fuera de la medida de Dios. Entonces, para que sepamos, ojo, esto se trata de conocimiento, de saber. Wow, y menciona el Espíritu. Es para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Y qué es lo que Dios nos ha concedido? Dios nos ha concedido amor, Dios nos ha concedido perdón, Dios nos ha concedido salvación, Dios nos ha concedido santificación, Dios nos ha concedido justificación, Dios nos ha concedido glorificación y de una manera especial nos ha dado la vida eterna. ¡Wow! ¿Cómo gestionar eso? Por eso es que cuando usted le habla de esta lista, amor, perdón, tolerancia, ay, wow, usted le habla de salvación, santificación, justificación, al que razona mucho, se bloquea. Y te dice, ¿tú qué me cuentas, chaval? Claro, ¿tú qué me estás contando, chaval? Si es que yo lucho para conseguirme la vida. Porque su mente racional no puede procesar las cosas de Dios. No es que no quiera, es que no puede, porque está por fuera del metrón. ¿Aló, familia? Esto es importante entenderlo. Pero hoy estamos hablando de algo que es más revolucionario, todavía más fuerte, y que va a coger la mente del hombre racional y la va a reventar. Y te va a decir, mejor pásame el martillo y cambia de tema. ¿Qué fue lo que pasó con Shakira? Bueno, ¿qué pasó con el Madrid? Porque eso es lo que le interesa a la mente del hombre que piensa con su mente natural. No va a entrar en ese juego, porque aunque sea muy inteligente, no tiene la capacidad para discernir las cosas del espíritu. Entonces, hoy estamos hablando de algo más poderoso, algo más grande y algo más revolucionario. Es que Dios, en su sublime y magnífico poder, decidió poner la mente de su Hijo, wow, en la mente del creyente. ¿Cómo puede ser posible? Esto es algo sublime. Esto es algo que nosotros no alcanzamos, ni siquiera nosotros que tenemos la fe, no alcanzamos nosotros a gestionar de una manera correcta, porque es más grande de lo que imaginamos, es más grande de lo que imagina nuestra razón natural. Dios ha puesto la mente de su Hijo en nuestras vidas, la mente superior de su Hijo en la mente del creyente. ¿Qué es la mente superior de Cristo? ¿Sabe qué es? Su Espíritu Santo. Su Espíritu Santo, iglesia. El Espíritu que proviene de Dios, que es el mismo Espíritu Santo. Para que usted de alguna manera ahora entienda, porque muchas veces uno piensa, bueno, pues entonces ¿cómo es el tema? No, así es el tema. Sencillo, iglesia. Ahora, escuche bien, esto lo está haciendo el Señor en este momento. No es algo que estaba en nosotros, no, familia. Es algo que recibimos por gracia. Es algo que recibimos porque a Dios le plació en su eterno poder, en su eterna misericordia, en su eterno amor. Y es algo, iglesia, que por gracia ahora tenemos. La Biblia dice, mas nosotros tenemos. ¿Alguien quiere decir conmigo, tenemos? No, yo quiero ver a toda la iglesia. Diga, ahora tengo. Dígalo conmigo, ahora tengo. No, dígalo con autoridad como que lo cree. Diga, ahora tengo la mente de Cristo. No es que la vamos a tener, no. Porque es que de pronto venimos aquí y dicen, qué bonita palabra. Yo mañana voy a tener eso. No. Ahora tengo. Lo dice la Biblia. Ahora tenemos nosotros la mente de Cristo. No es que la vamos a tener, es que la tenemos. Ojo, y cuando yo profundizo un poquitico y me voy al griego y estudio la palabra tenemos, es del griego eco. Y el eco se va. ¿Sabe para qué se va el eco? Para que lo escuche todo el mundo. Para que el mundo sepa lo que hay en usted, lo que hay en usted, lo que hay en usted, lo que habita en usted, el poder que hay en usted, la grandeza de Dios que hay en usted, las maravillas de Dios que hay en usted, para que se entere su familia, se entere sus compañeros, se enteren sus amigos y se enteren sus enemigos, del poder que hay en usted. El significado de esta palabra en griego, familia, es tú ya tienes la habilidad. Ya tienes la habilidad. Es decir, ¿qué quiere decir eso? Que tú ya tienes la capacidad de decidir si piensas con tu mente natural o con la mente superior de Cristo. Pastor, es que me está pasando tal cosa. ¿Qué quiere que le diga yo? Usted tiene la mente de Cristo. Está en usted.
Pastor, es que yo tengo el Espíritu Santo, pero es que mire, estoy en una embola. Tranquilo. Vamos a entrar en oración, que usted tiene el poder. ¿Alguien está entendiendo esto? Tenemos que llevar eso a cabo, iglesia. Usted tiene la capacidad de decidir si gestiona lo que le está pasando con su mente racional o trasciende a la mente de Cristo. ¿Qué es lo que está diciendo el texto? Lo que está diciendo el texto es: tú ya tienes los recursos para avanzar. Ya los tienes, los posees. No sé, alguien me entendió aquí, pero tú ya tienes los recursos para vencer sobre ese problema que te tiene agobiado. Tú tienes los recursos para vencer sobre esa circunstancia. Tú tienes los recursos, escúchame, para enfrentar cualquier cosa que se venga contra ti, contra tu familia. Tú tienes los recursos en la mente de Cristo que ya posees. Por eso es que la Biblia dice: todo, diga conmigo, todo lo puedo en Cristo. ¿O por qué dice que todo pero por qué dice la Biblia que todo lo puedo en Cristo? Si finalmente no, yo todo no lo puedo, pues sí lo puedes. Sí lo puedes, porque tú tienes la mente de Cristo. Empieza a gestionar todo lo que te pasa partiendo de la mente superior de Cristo, que es el metrón que Dios nos ha dado. El canon que nos ha entregado por medida. Esto es importante entenderlo, iglesia. Tú todo lo puedes. ¿Por qué? Por el poder que ahora portas. El poder que no has creído que está ahí. Que no has entendido que está ahí. Que en su poder y en su misericordia Dios lo puso ahí, lo puso con un propósito. Porque la Biblia dice: más ahora nosotros tenemos. ¿A quién le está hablando? A los que tienen el Espíritu. Sencillo. Uy, pastor, un momentico, cuidado. Y los otros que no sé. Muchos son llamados y pocos escogidos. Pero la Biblia dice: ahora tenemos. ¿Le está hablando a quiénes? A los que poseen, a los que conocen el tema del bautismo, a los que han recibido el bautismo del Señor, a los que verdaderamente han nacido de nuevo. ¿Qué les está diciendo? Usted tiene problemas, usted tiene dificultades, usted tiene amenazas, a usted lo han perseguido, a usted lo han humillado, a usted lo han maltratado, a usted lo han echado, a usted lo han menospreciado, a usted le han dicho las cosas peores del mundo, pero resulta que yo a usted le he dado el poder porque en usted he puesto la mente de mi Hijo y el poder de mi Espíritu para que usted supere lo que sea. Lo que sea, familia, porque usted tiene los recursos. Es decir, Dios te está diciendo: yo ya te di absolutamente todo lo que se requiere para entender, familia, y proceder según la sabiduría de Dios, según la mente de mi Hijo. ¿Entienda? Proceda y ejecute. Sencillo, iglesia. Y esta iglesia no es otra cosa que el mismo Espíritu Santo de Dios que ha venido a morar en cada uno de nosotros, a tomar residencia aquí. Que el Espíritu Santo no es un perezoso como nosotros que vivimos para sentarnos en un sofá a ver televisión. No, Él está trabajando constantemente. Él está trabajando en tu bienestar, Él está trabajando en tu prosperidad, Él está trabajando en tus finanzas, Él está trabajando en tu paz, Él está trabajando en tu tranquilidad, Él está trabajando en tu sabiduría, Él está trabajando en la unión en tu familia, Él está trabajando en la prosperidad de tus hijos, Él está trabajando en tu relación con tu esposa, Él está trabajando constantemente para traer paz y sabiduría a nuestra vida. El Espíritu Santo no está sentado viendo los magníficos, no. El Espíritu Santo está trabajando constantemente. Y eso nos da a nosotros la capacidad de entender las cosas espirituales, la que no tiene el mundo. Escucha esto, no lo tiene el mundo. Interesante porque la frase que Pablo utiliza para afirmar que nosotros podemos, ¿cuál es? Ahora, diga conmigo, tenemos. Esa es la frase que está utilizando Pablo. Ahora tenemos, ¿qué tenemos? La mente. No, usted no me entendió. Cuando se levante su esposa, que lo quiere reventar a usted, diga: yo tengo la mente de Cristo. Cuando se levante usted, con ganas de reventarlos a todos, frene y diga: yo tengo la mente de Cristo. Cuando lo llamen por teléfono y lo traten mal, refrene sus pensamientos, refrene sus palabras y diga: yo tengo la... No, usted no me está entendiendo. Cuando vengan esos problemas en el trabajo, cuando vengan esos problemas en la economía, cuando vengan esos conflictos suyos, personales, que usted dice: no puedo, no, usted diga: todo lo puedo en Cristo porque yo tengo. ¿Alguien está entendiendo esta palabra? Vamos a ver, nosotros nos llenamos la boca diciendo: no, es que tengo un billete de 500 aquí. Ahí sí nos llenamos la boca. Y otro aquí, y otro aquí, y otro aquí. Ahora sí. ¿Qué pasa? Hay algo más poderoso que eso. Hay algo más grande que eso.
Diga conmigo, yo ahora tengo la mente de Cristo. Por lo tanto, después de que salga por esa puerta, todo lo que me pase lo voy a gestionar en otra dimensión. En otra dimensión, escúcheme, en otra dimensión. Diga conmigo, ahora tenemos la mente de Cristo. Cambio el tono, diga, ahora tenemos la mente de Cristo. Ah, es ahora. Es ahora. Que es que a veces nos confundimos. No, es ahora. La Biblia dice ahora. Porque nosotros no recibimos el Espíritu Santo cuando nacemos biológicamente. Y tampoco lo otorga el bautismo en agua. Uy, qué fuerte. Uy, pastor, no diga esas cosas. No diga esas cosas. Escúcheme, nadie nace con la mente de Cristo y ningún hombre la puede otorgar. Nadie nace con la mente de Cristo y ningún rito religioso la puede otorgar. Nadie nace con la mente de Cristo y ningún estudio teológico la puede otorgar. Mire, la palabra mente en este contexto es del griego nous. Diga conmigo, nous. Y ahí dice que es la base de la conciencia que nos da poder para reflexionar. Es decir, la facultad de ¿qué? De percibir, la facultad de entender, la facultad de analizar, la facultad de juzgar y de decidir. Por eso es que Pablo pregunta, mire que es una pregunta, vuelva a poner el texto, 1 Corintios 2:16. Pablo pregunta, ¿quién conoció la mente del Señor como para que lo instruya? ¡Wow! Hay muchos que creen que le pueden enseñar a Dios. Oh, Padre mío, en nombre de Cristo Jesús. ¿Quién conoció la mente del Señor como para que le instruya? Y el mero planteamiento de esta pregunta ya nos afirma la realidad de las limitantes, de las limitaciones de la razón humana. El mismo planteamiento ya nos muestra a nosotros que nuestra mente racional es completamente limitada. Porque desde la razón humana absolutamente nadie puede ni conocer ni aconsejar, familia, al Señor. Nadie puede conocer la mente del Señor, ni desde la teología sistemática, ni desde los estudios religiosos, ni desde la misma religión. Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nadie puede conocer ni aconsejar. No se puede conocer ni aconsejar por medio de la sabiduría, ni del poder de los hombres, ni de la riqueza de los hombres, ni de la capacidad intelectual de nadie, ni de ningún pastor, ni apóstol, ni profeta, ni evangelista, ni maestro, ni nadie, iglesia. Escúcheme lo que le voy a decir. Dios es conocido cuando Él decide darse a conocer. Por lo tanto, usted no está aquí porque le gustó, porque aprendió, porque hay un sancocho ahora más tarde, por reunirse. Hay muchos motivos. No, usted está aquí por voluntad de Él. Porque Dios, escúcheme, Dios, iglesia, es conocido cuando a Él le apetece darse a conocer. Y cuando a Él le apetece darse a conocer, imparte la mente de su hijo. Lo voy a repetir. Cuando a Dios le apetece darse a conocer, nos da su espíritu. Pastor, que yo llevo tantos años viniendo a la iglesia y me bautizaron en el río Tungualito. ¿Ah, sí? Pero si usted no ha recibido la mente de Cristo, usted no conoce a Dios. Sencillo. No lo digo yo, lo está diciendo este señor, que recibió la revelación, iglesia. Por eso solo aquel, y únicamente aquel, que ha recibido la mente de Cristo, puede llegar a comprender las verdades del Evangelio, las verdades de la mente del Hijo. Mire, familia, la sabiduría tradicional y la sabiduría convencional del hombre pretende alcanzar el conocimiento de Dios por medio de la información. ¿Sí o no? La sabiduría convencional del hombre pretende alcanzar y llegar al conocimiento de Dios por medio del estudio, por medio de la información, pero no se trata de información, quítale la se trata de formación. La Biblia dice que nos forma la imagen del Hijo, nos conforma a la imagen de Cristo. Entonces se trata de formación.
Y la formación de Cristo en nosotros no consiste únicamente en tomar cursos, en leer libros, en presentar exámenes. No, todas estas actividades son importantes, pero quedan en un segundo plano. Entonces, pastor, ¿en qué consiste? Escuche bien esto, para que podamos entender este tema. Consiste en alcanzar la facultad de razonar. Ojo con esto. No, pastor, es que usted está diciendo que la razón no. No, la razón sí. Pero realmente esto consiste, escuche, en alcanzar la facultad de razonar, de pensar, de entender y de decidir a través de la mente de Cristo. Ahí está la diferencia. Es a través de la mente de Cristo. De manera, familia, que no solamente nosotros, ojo, que no solamente dominemos sobre la lógica y la razón, sino que trascendamos a discernir en el espíritu. ¿Aló? Porque la mente racional puede manejar con mucha inteligencia la lógica y la razón, pero no trasciende a discernir las cosas del espíritu. Ahí está la gran diferencia. ¿La estamos entendiendo? Tenemos que trascender nosotros, aprender a discernir en el espíritu. Mire, familia, es una realidad que la mente humana es asombrosa. La mente humana, hasta ahí, hablando de la razón. La mente humana es asombrosa. Es capaz de razonar, es capaz de imaginar, es capaz de entender, es capaz de decidir, es capaz de recordar. La mente humana es asombrosa. Es capaz de crear, es capaz de estudiar, es capaz de tomar decisiones, familia. Es la sede de la conciencia donde nosotros ponderamos lo bueno y lo malo. La mente humana es tremenda, claro que sí. Es impresionante, iglesia. Y la mente humana todos los días recibe millones de datos que son transmitidos por lo que reciben nuestros sentidos. Y nuestros sentidos reciben millones de información, no nos damos cuenta, pero diariamente. Y la mente humana lo procesa, iglesia. Y lo utiliza para pensar, para hablar, para tomar decisiones, para proceder, para reaccionar, para hacer lo bueno, para hacer lo malo. Pero ojo, déjeme decirle que el poder del Espíritu Santo entrega la mente de su Hijo al cuerpo. Cuando hablo del cuerpo, hablo de la Iglesia universal. Dotando a cada uno de los órganos de ese organismo con las facultades de la mente del Hijo. Mire usted la diferencia y mire usted lo grande de esto. ¿Para qué? Para poder percibir las cosas divinas, para poder percibir las cosas de Dios, para poder percibir y empezar a entender el plan y cuál es el propósito, para reconocer lo bueno de lo malo. Es más, para reconocer y amar lo bueno y odiar lo malo. Sí. Para reconocer y amar lo bueno y empezar a odiar. Ojo, si usted no odia lo malo, usted todavía está dentro del metrón del mundo. Esa es la capacidad que Dios nos da. Pero nosotros podemos, ¿sabe por qué? Porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ya la tenemos, familia, ya la tenemos. ¿Para qué? Para tener paz. Para hacer la pausa, para tomar decisiones correctas, para juzgar con justo juicio. Tenemos la mente de Cristo, ¿para qué? Para ser imparciales, para ser sabios, para poner en práctica todo lo que hablamos ayer en la reunión de parejas. Felicitaciones por la reunión, que estuvo maravillosa. Mire, por eso es que Pablo le afirma a Timoteo y le dice que él tiene que... ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? Que tiene demonio propio. ¿No es cierto? Le dice que tiene dominio propio. Es que hay muchos creyentes que lo que tienen es demonio propio. No, Pablo le afirma, escúcheme, le afirma a Timoteo que él tiene dominio propio. ¿O no? Él no le está diciendo que lo va a tener. Él dice porque Dios nos ha dado. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, no. Sino que nos ha dado ¿qué? Espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Qué le está diciendo él a Timoteo? Le está diciendo, usted tiene su mente preparada para superar cosas que otros hombres no pueden superar. Oh, yo no sé, ¿cuántos Timoteos hay aquí? Bueno, se lo voy a decir a usted. Usted tal vez no se lo ha creído, usted tal vez no ha querido trascender, pero usted, Dios, hoy le está diciendo que usted tiene su mente, es decir, su espíritu preparado para superar lo que su hermano no ha superado, lo que su padre no superó, lo que su vecino no ha superado. Usted tiene la mente de Cristo, por lo tanto usted está preparado para superar lo que otros no han podido superar.
Por eso no se concibe en una persona que está dentro de la regla que Dios le ha dado por medida, que se divorcie, que se separe, que mate, que asesine, que robe, que esté fuera de los parámetros de Dios, que sea derrotado, que se entregue. ¡Wow! Me fascinaba la oración de mi niño esta mañana. Mi niño nos está sorprendiendo cada vez que arranca a orar. Digo, pero este niño tiene 7 años y dice cosas que yo no he oído. Y mi niño con 7 años dice, porque nosotros no nos rendimos, porque nosotros no nos frenamos, nosotros vamos adelante por el poder de Cristo. ¿Cómo mi niño puede decir esas cosas? Gloria a Dios. Y eso es lo que cada cristiano tiene que entender. Pero a cada circunstancia. Pastor, por favor. No está bien. Fantástico, venga, vamos a orar juntos. Pero tenemos que empezar a entender lo que hay aquí, lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Lo que Dios ha puesto en nuestra mente, lo que Dios ha puesto en nuestro espíritu. Ahora, esto sucede única y exclusivamente en la dinámica de la mente espiritual. ¿Cuántos tienen aquí una mente espiritual? Espiritual. No digo espiritista. O espiritualoide. Estoy diciendo espiritual. Esto sucede en la dinámica de la mente espiritual, iglesia. Pablo le está diciendo a Timoteo, Dios te dio a ti el poder, el dominio propio, la facultad para tomar decisiones sin alterarte. Wow. La facultad de tomar decisiones sin entrar en el terreno de la desesperación, de la locura. No, dominio propio, iglesia. Por eso es que la palabra nous, mente, que aclaramos de ver, se usa para de alguna manera descubrir un modo de pensar, un modo de decidir, un modo de juzgar, pensamientos, sentimientos, propósitos, deseos, desde la mente del Hijo de Dios, desde la mente de aquel que portamos cada uno de nosotros. Con base en esto, es que Pablo le dice a los corintios, ojo, que la mayoría de los corintios eran griegos. La mayoría de la gente en la iglesia de Corinto eran griegos, familia. Era una congregación de griegos. ¿Y qué eran los griegos? Filósofos, pensadores, amantes de la sabiduría racional, de la sabiduría humana, de la mitología griega. Y Pablo les está diciendo a ellos que por cuanto ahora tienen el Espíritu Santo, es decir, la mente de Cristo, miren lo que le está diciendo Pablo a los corintios, por cuanto ustedes ahora tienen el Espíritu de Dios, por cuanto ustedes ahora tienen la mente de Cristo, ustedes han recibido una nueva capacidad para razonar, para juzgar, para percibir y reconocer las cosas que pertenecen a Dios. Ahora tienen una capacidad, y eso es lo que nos está diciendo la Biblia ahora a nosotros. Ustedes ahora tienen una capacidad diferente. No porque sepan mucha filosofía, no porque se paren en las plazas a escuchar las conferencias y las prédicas de los filósofos de la época, no porque tengan gran preparación universitaria, no porque tengan el intelecto demasiado desarrollado, no. Ustedes ahora pueden discernir las cosas del Espíritu única y exclusivamente por una causa, única y exclusivamente por una razón, única y exclusivamente por un motivo, iglesia, porque tienen el Espíritu de Dios, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Ya, no hay otra cosa. Y esas cosas provienen de Dios. Y si provienen de Dios, no provienen del mundo. Por eso es que Pablo a esas cosas las llama espirituales. Porque todo lo que proviene de Dios es espiritual, porque no procede del orden natural. No procede del ambiente en el que nos movemos, no procede de lo que hemos estudiado, no procede de lo que el mundo nos enseña, no procede de nuestra lucha laboral, nuestra lucha intelectual, no procede de nuestras necesidades, no, proviene única y exclusivamente del Espíritu de Dios. Porque usted ahora tiene la mente de Cristo. Por eso usted pudo haber nacido en Perú, pudo haber nacido en Venezuela, pudo haber nacido en España, en Argentina, en Colombia o en la China. Usted pudo haber nacido donde sea, pero usted procede de Cristo. Sí, iglesia. Usted procede de Cristo el Señor. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que usted está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Usted está en la mente de Dios antes de que usted naciera en Ecuador. Y a veces nos llenamos. No, es que yo soy boliviano y en mi país se come fantástico. Vamos a comer sancocho.
Pero tenemos que romper con esa identidad mundana y entender realmente de dónde procedemos. Por eso a ti, venezolano, te amo. Y a ti, ecuatoriano, te amo. Y a ti, colombiano, bueno, al colombiano te amo. A ti, uruguayo, te amo. A ti, argentino, te amo. A todos. Porque tú no procedes de allá donde yo mencionaba. Tú procedes del Espíritu de Dios. Porque tú estás en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Eso es llevar nuestra mente, trascender de lo racional a la mente de Cristo, iglesia. ¿Usted tiene fecha de nacimiento? Claro que sí. Y nosotros le celebramos el cumpleaños. Y nos gusta. Pero su verdadero origen es eterno. A mí me decía hace poquito el papá de Ronnie, que los amo con locura, a David y a Nena, además de verdad. Y él siempre está hablando de su edad. Es que yo tengo 86 años y ya voy para 87 y siempre está con el tema. Y yo le dije, pero si usted es un niño. Y él como siempre está alardeando de su edad porque le gusta y eso es muy bonito, todo el recorrido que ha tenido. Me mira así como, no, si tú analizas un poquito tu edad cronológica en el contexto de la eternidad, somos unos bebés, aunque tengamos 90 años. Porque tú puedes tener fecha de nacimiento, pero no tienes fecha de caducidad, porque Cristo, a través de la cruz y la resurrección, te dio vida eterna. Y serás transformado, pero nunca desaparecerás. Nunca, iglesia. Familia, cuando nosotros conectamos con esta verdad espiritual, lo que ahora tenemos, lo que ahora somos, el conocimiento de que ahora procedemos, iglesia, para poder cumplir con algo que Dios se fijó en su espíritu, diseñó en su espíritu, selló con su espíritu. Y cuando nosotros procedemos a ese entendimiento para poder ejecutar aquello que Dios planeó para cada uno de nosotros, ahí nosotros podemos levantarnos y decir, cuidado, un momento, ahora yo tengo la mente de Cristo. Ese ahora le pone un sello importante a lo que usted está intentando comunicar. Porque una cosa es yo decirle a la mente poderosa de la razón humana, es que yo tengo la mente, sí, yo por qué no. Pero si tú le dices ahora, te van a preguntar, ¿y ahora por qué? Porque yo he tomado la decisión de creerle a Él, de aceptarlo a Él, de entenderlo a Él y de caminar conforme a la regla que Él me ha entregado por medida. Y eso es pensar, hablar, actuar y vivir conforme a la mente de Cristo. Familia, con esto cierro este tema. Y entre 8 días cambiaré de tercio. Voy a empezar a torear en sol. Venía toreando en sombra. Espero que no me mate el cambio de clima. Pero yo quiero que todos se vayan con la firme convicción de que el Evangelio, predicado desde la mente de Cristo, no es mera historia religiosa, no es información bíblica, es vida. Es vida en abundancia. Es vida que transforma vidas. Es vida que nos da lo que Dios preparó para nosotros. Por lo tanto, no se concibe que tu vida sea una vida desordenada, destruida, enredada en cosas del mundo. Empieza a gobernar sobre todo aquello que ha intentado de alguna manera manipular tu voluntad por medio de pensamientos que han venido a nosotros, que pueden ser correctos. ¿Quién dijo que el mundo no tiene cosas correctas? Pero que no bendicen a Dios.
Ya está. No te alejes de tu razón, al contrario, empieza a gobernar sobre ella. Y cuando vengan los problemas en tu casa, y cuando vengan los problemas con tu familia, cuando vengan los problemas con tu pareja o con tu expareja, cuando vengan los problemas con tus amigos o con tus enemigos, piensa que tú tienes la mente de Cristo. Y empieza a tomar decisiones correctas. Acuérdate que yo siempre les enseño que el diablo empuja, pero Dios guía. Y eso es importante tenerlo en cuenta para cuando vamos a tomar decisiones. A veces actuamos, nos pasan cosas terribles, ¿verdad? Y queremos, no, tranquilo, descansa. Empieza a actuar conforme a la regla que Dios te ha dado por medio. Y vas a ver la grandeza de las maravillas de la mente de Cristo cuando empieza a fluir a través de ti. Porque tú lo entendiste y le dijiste, Señor, ahora no soy yo, ahora eres tú. Señor, ahora no es mi razón, ahora es tu mente. Señor, ahora no es mi viejo hombre, ahora es el Cristo que me habita. Señor, te doy gracias por el poder de tu palabra y la grandeza de tu sabiduría. Te doy gracias, Señor, por el conocimiento de tu escritura. Y te doy gracias por las maravillas que me has entregado. Señor, yo conozco el poder de mi mente. Sé que puedo analizar, pensar, leer, escudriñar. Puedo ejecutar, puedo argumentar, puedo escribir, puedo hablar. Puedo acumular millones de datos. Puedo recordar. Puedo hacer miles de cosas gracias a lo que tú me has dado, Señor. Pero hoy tomo la decisión de trascender a otro nivel. Hoy tomo la decisión de aceptar el poder de tu mente en mí. Y Señor, muchas veces he declarado gracias por tu Santo Espíritu que ahora mora en mí. ¡Wow! Señor, lo he entendido por la palabra que tú me has entregado. Pero tal vez no había entendido el poder de ese concepto. El poder de esa verdad. El poder de un principio bíblico, espiritual, que hoy se hace vida en mí, y entendiendo que por el Espíritu Santo mi mente puede empezar a procesar de una manera diferente todo lo que el mundo me imparte. Los problemas, las decisiones que tengo que tomar, las cosas que tengo que enfrentar, la gente que a veces tengo que aguantar. Oh Señor, dame la fuerza para caminar todos los días, no hoy porque recibí una palabra y quedo fortalecido, no Señor, yo necesito esto mañana, pasado y todos los días de mi vida, porque la mente de Cristo no solamente es poderosa en mí, sino eterna. Gracias, Espíritu Santo, porque la verdad de la presencia de tu Espíritu hoy me da un poder y me lleva a una posición, no por encima de los demás, sino por encima de mí mismo, de mi razón, de mi viejo hombre, por encima de mi humanidad, de mis defectos, de mis errores, de mis debilidades. Y me lleva a entender que todo eso es superado, que ha sido vencido en la cruz del Calvario. Y que esa mente, ese espíritu que venció la muerte, el pecado, que venció lo temporal y trasciende a lo eterno, hoy mora en todos y cada uno de nosotros. Y hoy podemos declarar con alegría, con gozo, con gratitud en nuestro corazón que hoy tenemos la mente de Cristo, Señor, para mostrarle al mundo que podemos, con el dominio propio que has puesto en cada uno, superar lo que haga falta, Padre mío, superar lo que sea, avanzar y no dejar que lo que el mundo me impone me frene, me lleve a menos, me minimice, me deje envolverme por mis propios errores, por mis propias debilidades. Yo ahora gobierno sobre esas cosas. Por lo tanto, no hay temor, no hay miedo, no hay complejo, no hay pobreza, no hay posición social, no hay raza, no hay nombre, no hay nacionalidad, no hay nada que me pueda poner limitantes. Porque ahora tenemos la mente de Cristo. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
y amén.